Y estamos llegando al final de nuestro estudio de Pentateuco en panorama. Estamos terminando el libro de Deuteronomio, ahí los últimos capítulos de este quinto libro de la Biblia, pero no solamente llegando al final de este estudio y del Pentateuco, sino que al final también de la historia y vida de un gran personaje del Antiguo Testamento, no menor, que es Moisés. Estos últimos capítulos, en realidad todo el libro de Deuteronomio, hemos dicho que vienen a ser los últimos mensajes, las últimas palabras de Moisés al pueblo. Probablemente algunos piensan en el último día de Moisés, el día que él dejó este mundo. Pues vamos a ver en estos últimos capítulos también la muerte, no el epitafio de Moisés, aunque pareciera haber alguno ahí al final en el último capítulo, y lo vamos a ver cuando lleguemos al final de nuestro estudio esta mañana. Pero me hacía pensar en esto: ¿cómo, o si tú has pensado, cómo quieres que te recuerden cuando ya no estés? Cuando ya no estés aquí, ¿te has puesto a pensar cómo quieres que te recuerden? Quizás no lo que diga tu epitafio, ¿no? Normalmente los epitafios dicen, ¿sabes lo que es un epitafio, no? Lo que está escrito ahí en la lápida, ¿verdad? Padre, hijo, esposo. Encontré uno de mis libros antiguos de humor y decía, el epitafio de un hipocondríaco. ¿No les decía yo? Claro, yo no les decía yo que me iba a morir. Ese es el epitafio de un hipocondríaco. Pero pensamos en las últimas palabras, quizás que se van a decir de nosotros, pero piensa en cómo quieres que te recuerden cuando tú ya no estés. ¿Cuántas historias conocemos nosotros de personas que terminaron mal sus días, a pesar de que comenzaron bien? Terminaron mal sus días, o quizás al revés, que en su inicio no fue lo más glorioso, pero sus vidas fueron transformadas y pudieron tener un buen final. Lo que sí sabemos de Moisés es que está diciendo las últimas palabras al pueblo que va a entrar a la tierra prometida, a la cual él no va a poder entrar. Había esperado 40 años, había sufrido con el pueblo y al final lo único que pudo hacer es verla de lejos. Ahora, ¿cómo reaccionarías tú ante esto? Ante algo que tan esperado, algo tan deseado, quizás tu gran proyecto de vida, y lo tienes frente a ti y no lo puedes alcanzar. Quizás resignación, quizás amargura, no sé si paz. Pero hoy lo que queremos ver es cómo termina la vida de un hombre, no cualquiera, pero un hombre igual que tú, con las mismas luchas que tú y yo, pero que la Escritura nos cuenta su historia y que de alguna manera sabemos por la historia que fue uno de los más grandes del Antiguo Testamento, sino el más para el pueblo de Israel, y lo que este final de su vida también nos habla no solamente de él, sino que también del Dios de este hombre, y vamos a poder conocer un poquito acerca de Dios, también sobre nosotros al vernos reflejados en él, y también sobre lo que significa servir fielmente a Dios a pesar de las circunstancias. Sabemos que esta última parte del libro de Deuteronomio es el final. Moisés ya está de 120 años, fíjese ahí, vaya conmigo, capítulo 34 de Deuteronomio. Al final, verso 7, nos dice, aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, y quizás podría ser un epitafio, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. Habían pasado años por él, pero tenía una característica particular. Él guió al pueblo durante 40 años en el desierto, recibió la ley, había intercedido por el pueblo más de una vez, había soportado las murmuraciones, las revelaciones, la rebelión del pueblo, la porfía del pueblo, y ahora está a punto de morir. Y lo que vemos en estos capítulos, más que un retiro así discreto de él, es una despedida bastante poética, pues capítulo 32 y capítulo 33
Usted lo ve que, no sé si sus Biblias lo tienen así marcado, pero esto es poesía, está en versos, ¿no? Va a ser parte del cántico de Moisés y después parte de las bendiciones de Moisés a cada una de las tribus de Israel. Entonces tenemos poesía, parece que un final con música, hay profecía, pero también hay un cuidado pastoral de parte de Moisés en estas últimas palabras, aquellos que cuidó, guió por muchos años. Cada sección nos va a revelar algo sobre el carácter de Dios y también sobre la naturaleza de este siervo fiel al Señor. Pero antes de ir allí, oremos un ratito, pidamos la dirección al Señor. Padre Celestial, tú nos quieres hablar, en tu palabra tú nos quieres mostrar lo que es importante. Ayúdanos a poner nuestro corazón a disposición de tu Espíritu para que nos hable y nos enseñe. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que queremos ver, quedamos en el capítulo 31, verso 13 la semana pasada, así que tomemos desde el verso 14 y veamos algunos versículos aquí. Fíjese cómo comienza este final de la vida de Moisés. Dice: entonces el Señor dijo a Moisés: el tiempo de tu muerte está cerca. Llama a Josué y preséntense en la tienda de reunión para que yo les dé mis órdenes. Fueron pues Moisés y Josué y se presentaron en la tienda de reunión. Y el texto sigue, que el Señor se apareció ahí en la tienda en una columna de nube y se puso ahí en la entrada. Verso 16, el Señor dijo a Moisés: mira, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará. Y comienza a decir lo que va a hacer el pueblo. Dice: este pueblo va a fornicar tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual va a entrar, me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Entonces mi ira se encenderá contra él en aquel día, los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Será consumido y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él, por lo que dirá en aquel día: no será porque mi Dios no está en medio de mí que me han alcanzado estos males. Pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses. Ahora pues, escriban este cántico para ustedes y tú enséñaselo a los israelitas, ponlo en su boca, para que este cántico me sea por testigo contra los israelitas. Porque cuando yo los introduzca en la tierra que emana leche y miel, la cual juré a sus padres, si ellos coman y se sacien y prosperen, se volverán a otros dioses y los servirán y me despreciarán y quebrantarán mi pacto. Sucederá entonces que cuando muchos males y tribulaciones vengan sobre ellos, este cántico declarará contra ellos como testigo, pues no lo olvidarán los labios de sus descendientes, porque yo conozco el plan que ahora están tramando antes de que los traiga a la tierra que juré darles. Y escribió Moisés este cántico aquel mismo día y lo enseñó a los israelitas. Entonces el Señor nombró a Josué, hijo de Nun, y le dijo: sé fuerte y valiente, pues tú llevarás a los israelitas a la tierra que les he jurado, y yo estaré contigo. Lo primero que vemos es la comisión de parte de Dios de que ahora Moisés tiene que dejar el cargo y alguien lo tiene que suceder. Pero cuando alguien lo va a reemplazar, a veces sucede en un trabajo, ¿no? Que hay alguien, un jefe se jubila y viene otro, y esas palabras al que viene es: vamos arriba, ¿no? Vamos que se puede, ¿no? Mira que está todo ordenado, está todo en marcha, tú lo vas a poder hacer, estás capacitado para eso. Son buenas palabras, ¿no? No son palabras, no le dice: mira que acá tenemos un problema y en realidad este asunto va a venir empeorando cada día más. No, normalmente, o lo natural sea que al que viene se le anime con palabras buenas, ¿no? Resaltando lo mejor. Pero Dios llama a Moisés y a Josué a la tienda de reunión, y es un momento ahí sagrado, y Dios comisiona a Josué con las palabras que leímos al final: esfuérzate, sé valiente. Hay una transferencia de autoridad y también de responsabilidad. Pero Moisés hace algo notable. Él les habla con honestidad del asunto.
Él les habla con honestidad de lo que va a venir en el futuro. No los envía al optimismo ciego de decir, vamos arriba, vamos que se puede. Eso está para el partido que vamos a ver más tarde, ¿verdad? ¿No? Todos estamos así, ¿verdad? Vamos que se puede. Pero la vida es diferente. La vida no es un partido de fútbol. Y Moisés es honesto al mostrarle a Josué y al pueblo que lo que va a venir no es miel sobre hojuelas ni un camino de rosas. Les dice que ya sabe cómo va a terminar, que se van a rebelar, que van a abandonar el pacto, que van a sufrir las consecuencias. Y aún así les deja la ley como testigo. Ahí, seguimos leyendo, verso 24, dice, cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley, en un libro hasta su conclusión, ordenó, que es lo que estamos leyendo nosotros ahora, ordenó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, tomen este libro de la ley y colóquenlo junto al arca del pacto del Señor su Dios, para que permanezca allí como testigo contra ustedes, porque conozco su rebelión y su obstinación. Si estando yo hoy todavía vivo con ustedes, han sido rebeldes contra el Señor, ¿cuánto más lo serán después de mi muerte? Y Él les deja la palabra, este cántico, como testigo. La ley, ¿no?, como testigo, como un recurso para saber cómo volver cuando se han apartado. Lo peor que podemos hacer al enfrentar la vida futura es creer que todo va a ir bien. Es creer que ahora que estoy en la iglesia, ahora que volví al Señor, todo me va a ir de maravilla. No, la vida es diferente. Y Moisés lo sabe y se lo dice al pueblo. Y nosotros lo agradecemos. Porque aun cuando estamos en el Nuevo Testamento y vemos que la gracia de Dios transforma todo y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero hay una condición en nosotros, en nuestra naturaleza, que tiende al pecado. Pablo lo dice, esto no es para justificar el pecado, al contrario, es para reconocer que luchamos contra nosotros mismos. El mal normalmente lo definimos, lo describimos y lo analizamos y le ponemos lugar afuera de nosotros, afuera de la iglesia, el mundo. Pero la verdad es que nosotros luchamos contra nosotros mismos a diario. Cuando uno está en un debate, escuchaba estos días preparando la clase de ayer de los jóvenes, debate de la maldad, porque algunas de las cosas que los ateos intentan contradecir o más bien ir en contra de la Escritura es, bueno, acerca de la maldad. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y un profesor decía, ¿y tu corazón? ¿Y la maldad de tu corazón? ¿Acaso no hay maldad en tu corazón? ¿Acaso no tendemos a rebelarnos contra Dios? Entonces este líder prepara al que va a venir no como fracaso, sino como un acto de fe de que lo que va a venir es difícil, van a fallar, pero hay una certeza. El Señor le dice, porque aquí está hablando Moisés, ¿no? El Señor dijo a Moisés, el tiempo de tu muerte está cerca, ¿no? Pero después Moisés comienza a hablar al pueblo. Pero después, verso 23, el Señor nombró a Josué y le dice esta palabra: sé fuerte y valiente, porque tú llevarás a los israelitas a la tierra que yo les he jurado, y yo estaré contigo. O sea, a pesar de todo esto, la promesa del Señor sigue vigente, sigue fuerte y no va a fallar. Y esto nos habla de algo en nuestra vida y también en la vida de nuestra iglesia, quizás para buscar algún punto de aplicación. No gira alrededor de una sola persona. Son muchas las iglesias, tristemente, que cuando el pastor se va, o a veces fallece, ¿no? Porque está años ahí, la fundó y fallece el pastor y la iglesia se termina muriendo. Porque todo giraba en torno a ese gran líder. No debemos olvidar que la iglesia es del Señor. Y los que formamos parte de la iglesia tenemos todos la responsabilidad de que
ese mandato que el Señor nos ha dejado continúa adelante, porque la obra es del Señor y Él la hace no con una persona, sino que con todo su cuerpo. Por lo tanto, no solamente tiene el privilegio de servir, sino que tiene la responsabilidad de hacer lo que el Señor te ha llamado a hacer, con los dones que te dio, con las habilidades que has adquirido y con las oportunidades que el Señor también te da. Moisés fue el más grande, pero aún así él pasó el relevo a Josué, y Josué continuó adelante, no porque era el mejor, sino porque Dios lo destinó así, pero él lo iba a hacer porque la promesa de Dios estaba con él. Él le dice: sé fuerte y valiente porque yo estoy contigo y yo voy a dar la tierra que yo les prometí, aunque se van a rebelar, aunque no van a hacer van a romper mi ley, la ley que yo les he dejado, mi pacto, pero yo voy a cumplir lo que les prometí. Y esto nos habla, ¿no?, de la importancia, primero, nosotros, de ver también quién es nuestro reemplazo. Hay cosas que tú haces acá en la iglesia. El día que tú no estés, ¿quién las va a hacer? Por pequeñas que sean. ¿Quién es el que va a continuar? ¿Son tus hijos? Esos deberían ser los primeros como responsabilidad familiar. Pero después a otros. Josué no era hijo de Moisés, porque esto no es hereditario. Pero Josué estaba todo el tiempo al lado de Moisés, aprendiendo, observando, capacitándose. ¿Para qué? Para el día que cuando ya no esté, alguien pudiera hacer algo que ya había hecho. Ahora, si hay algo clave para aprender como pedagogía, y esto la ciencia lo estudia, es la música. ¿Le gusta la música? Si tuviésemos que hacer una tarea aquí, y usted sacara una hoja, y yo les dijera que escribieran la letra de cualquier canción, no solamente una alabanza, sabemos mucha alabanza acá, sino que cualquier canción que usted se sepa la letra, quizás de su niñez, alguno de Rafael, qué sé yo, de Joan Manuel Serrat, no sé cuál sería de los chicos ahora, un K-pop, no sé, pero alguna letra que se sepan de música que escuchen y la pudieran escribir sin ir a buscar al internet. Quizás alguno lo podría hacer, quizás varios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no aprendemos las letras de las canciones? Porque la música, más una letra que nos llegue quizás ahí en lo profundo, es más fácil aprendernos ese contenido. Y creo que a raíz de esto, de cómo el Señor nos creó, más allá de que tengas habilidades musicales o no, el Señor manda a Moisés a escribir, ¿no?, este cántico, y lo pone ahí en todo el capítulo 32 y nos habla mucho acerca de quién es Dios y también lo que podemos aprender. Y si hay un verso clave en todo este pasaje, son los primeros versículos de este cántico. Vaya conmigo, capítulo 32. Dice: presten atención, oh cielos, y déjenme hablar, y oiga la tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza, porque este cántico es el propósito, dejar una enseñanza, o que al ser un cántico sea más fácil aprenderlo. Y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Fíjese estos dos versículos que vienen. Porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuyan grandeza a nuestro Dios. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Este cántico de Moisés, ¿no?, que de alguna manera viene a ser la historia de Dios en versos aquí, es quizá el punto más poético que encontramos en la Escritura. Tenemos un libro que es solamente cántico, que es el libro de... ¿Cuál es el libro? Salmos. Salmo precisamente significa himnos, ¿no? Tenemos un himnario allí en el medio. Pero eso, sin duda inspirado por el Señor, pero también inspirado por lo que Moisés había dicho y cantado aquí, donde enseña, ¿no?, lo compone por mandato del Señor. Ahí en el verso 19 del capítulo anterior, ya lo leímos, dice: escribe este cántico para ustedes y enséñalo tú a los israelitas,
ponlo en su boca para que este cántico me sea por testigo contra ellos. ¿Por qué? Porque es más fácil aprenderse una canción. O no le enseñamos a los niños a atarse los zapatos, a recoger los juguetes, ¿no? A guardar, ¿cierto? Porque ahí saben, ¿no? Aprenden. Hay enseñanza por medio de la música. Es un instrumento, una herramienta pedagógica, y el Señor lo sabe y le dice: haz este cántico, enséñalo para que lo aprendan y seas testigo. ¿Por qué? Porque nadie puede decir que yo no sabía, es que yo no conocía. Y el Señor lo deja por mandato divino y le enseña al pueblo entero antes de morir esta canción. No es una canción de despedida de Él, sino que es un resumen didáctico de toda la historia del pueblo de Israel con Dios, en forma poética, para que sea fácil memorizar y difícil de olvidar. Porque vemos este axioma en Deuteronomio, ¿no? Acuérdate de no olvidarte, no te olvides de acordarte. Y es el propósito de este libro, que quede ahí grabado en tu mente quién es Dios. Y la estructura de este cántico tiene esta forma conocida, ¿no?, de lo que es la forma clásica en el Antiguo Testamento de presentar un caso, casi como un juicio legal, donde se presenta a su caso como una parte acusadora de parte de Dios contra Israel. Invoca como testigos al cielo y la tierra, como dice ahí en el verso 1, ¿no? Presten atención, cielos. Pero termina al final describiendo la fidelidad de Dios y, contrario a eso, la infidelidad de Israel. Anuncia un juicio, ¿no? Fíjese, leamos algunos versos de acá. Verso 5. En forma pervertida se han portado con él. Aquí comienzan las acusaciones. No son sus hijos debido a los defectos de ellos. Son una generación perversa y torcida. ¿Así pagan ustedes al Señor, oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los días pasados, considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te lo hará saber, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los israelitas, pues la porción del Señor es su pueblo, Jacob es la parte de su heredad. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto, lo rodeó, lo cuidó y cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre su plumaje. El Señor solo lo guió y con él no hubo Dios extranjero. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y comió el producto del campo. Le hizo gustar miel de la peña y aceite del pedernal, cuajadas de vacas y leche de ovejas, con gasa y corderos, y carneros de raza de Basán, y muchos cabríos, con lo mejor del trigo, de la sangre, de uvas bebiste vino. Pero Jesurún engordó y dio coces. Has engordado, está cebado y rollizo. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y despreció la roca de su salvación. Lo provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones lo provocaron a ira. Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que los padres de ustedes no temieron. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Y el Señor sigue hablando después de eso, que lo vio y se llenó de ira a causa de esto. Entonces dijo que iba a esconder de ellos el rostro. Y continúa, acusación tras acusación. Pero llegamos más adelante, dice verso 36 de este mismo capítulo. Si leemos el 35, dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca y ya se apresura lo que les está preparado. Porque el Señor vindicará, como dice ahí, el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos cuando vea que su fuerza se ha ido y que nadie queda, ni siervo ni libre. Entonces Él dirá: ¿dónde están sus dioses? La roca en que buscaban refugio, que comían la grasa de su sacrificio y bebían vino de su libación. Que se levanten y los ayuden.
que sean ellos su refugio. Vean ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ciertamente alzo a los cielos mi mano y digo, como que vivo yo para siempre, cuando afilé mi espada flameante y mi mano empuñé la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré mis flechas con sangre, mi espada se hartará de carne, de sangre de muertos y cautivos y de los jefes de larga cabellera del enemigo. Regoncíjese naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Va a llegar un día, el Señor está hablando, se presenta el caso, ¿no? El poema que tenemos acá va de un juicio que casi da toda una serie de acusaciones aquí, pero él dice, yo voy a juzgar al final. Vemos que lo primero que hace, no sé si se dio cuenta, cuál fue la palabra que más se usó para referirse a Dios. Por ejemplo, aquí dice, verso 15, dice, despreciaron la roca de su salvación. Después más adelante, y antes también, ha mencionado a Dios como esa roca en la cual está firme, ¿no? Verso 4 dice, la roca, su obra es perfecta. El 18 también, ¿no? Despreciaste a la roca que te engendró. Ahí, ¿no? En verdad, su roca no es como nuestra roca. Esa roca en la que ellos confían no es como esta roca. Sin duda, todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento siempre nos está dando sombra, o es sombra de la luz que vendría después en Cristo, ¿no? Que precisamente Él es la roca firme, ¿no? Donde ha de estar nuestra vida. Pero este cántico tiene al menos 3 movimientos, donde primero exalta el carácter de Dios, y cuando quiere referir al carácter de Dios usa esta expresión de que Él es la roca. Moisés define quién es Dios y lo define de esta manera, que es alguien firme, permanente, que no cambia y que es de alguna manera el fundamento de nuestras vidas, al menos de su pueblo. Y él quería que el pueblo tuviera una comprensión clara de quién es Dios y cómo es Dios. La pregunta es, ¿tú? ¿Cuál es la idea que tienes de Dios? Ayer, ¿cuándo fue? El viernes fue el día de los abuelitos. Muchos piensan en Dios como un abuelito buena onda, ¿no? Y que nos da los caramelos que nosotros les pedimos y como que nos mima, que ese es Dios. No. Dios no es un abuelito que está ahí para satisfacer nuestros deseos. Dios es la roca firme en la cual ninguno que está fuera de Él, o más bien todo el que está en Él, puede tener un fundamento real para su vida, inamovible. ¿Se acuerda la enseñanza de Cristo? La diferencia entre el que construye en la roca y el que construye en la arena. Bueno, cuando vienen los problemas, el que permanece, el que estuvo firme allí en la roca, ese es el Dios que tenemos. Ahora, ¿cuál es el Dios que tú tienes? ¿Es así? Moisés quiere mostrar por medio de un cántico que ellos no olviden quién es Dios. Y ese es nuestro Dios. Después narra la historia del pueblo, de cómo Dios los halló en una tierra desierta, cómo los cargó como águila. Me encanta ese versículo, porque obviamente tenemos que estudiar cómo es un águila, al menos en esta zona, para saber cómo fue el cuidado de Dios para con ellos. Y resulta que las águilas hacen su nido en los acantilados, entonces no pueden salir al campo los polluelos a volar, o a probar e intentar. Entonces, ¿qué hace el águila? Los revolotea, como dice ahí, con sus alas, para hacerlos caer por el precipicio. Y ahí las águilas o los polluelos comienzan a aletear y obviamente no vuelan. Pero es para quitarles el temor, y dice, y tal como lo dice el pasaje, los revolotea
pero luego extiende sus alas y los toma y los lleva sobre su plumaje. Y es lo que hace el águila para enseñarles a volar a sus polluelos. Los empuja a que salten, o al menos los tira y aprendan a volar. Luego ella vuela y los toma sobre su lomo, sobre su plumaje, y los lleva otra vez al nido, y así les enseña a volar. Y este es nuestro Dios, con nosotros, enseñándonos todo el tiempo, pero la enseñanza no es con rueditas a los costados, normalmente es empujándonos al precipicio, confiando en que Él siempre nos lleva sobre sus alas. Los alimentó con lo mejor de la tierra, ¿no? Pero el pueblo, que hizo, en vez de agradecer al Señor, verso 15 dice que se engordó, ¿no? Olvidando que era Dios quien los sostenía. Y de alguna manera vemos aquí que la prosperidad ¿cuál sería la palabra? Los ensoberbeció, los hizo soberbios. Porque cuando dice ahí, probablemente su versión dice así, engordió y dio coces. Es como que, traté de buscar la palabra y era así como que se respingó, ¿no? Se enorgulleció, mira qué bien que estoy. ¿Cuántas veces en nuestra vida, ¿no?, cuando recibimos lo que Dios nos da, nos sentimos orgullosos de lo que hemos alcanzado, entre comillas, de lo que hemos conseguido, y nos volvemos orgullosos de lo que tenemos o lo que hemos conseguido, cuando fue Dios quien te dio todo lo que tienes? Entonces, Moisés narra el carácter de Dios, narra también la condición del pueblo, la historia del pueblo, y también anuncia el juicio, pero que abre paso a la restauración. Dios dice que se movía a celos por los ídolos de ellos y los va a entregar al juicio, pero al final su compasión va a superar su ira, porque Él mismo tiene en cuenta, ¿no?, su propia honra ahí entre las naciones. El Señor, dice, verso 27, si no hubiera temido la provocación del enemigo, no sea que entiendan mal sus adversarios, no sea que me dijeran, nuestra mano ha triunfado y no es el Señor el que ha hecho todo esto. El Señor tiene en alta estima su propia honra y su palabra también. Y a pesar de que el pueblo va a tener que lidiar con las consecuencias de sus actos, la gracia del Señor, tal como comenzamos nuestra reunión hoy día, la gracia de Dios es mayor. Y su misericordia es para con los suyos, para con su pueblo. Y este cántico, precisamente, es uno de los pasajes más citados en el Nuevo Testamento. Pablo lo cita ahí en el capítulo 10 constantemente. Lo usa cuando está hablando acerca de precisamente la gracia del Señor. Anticipa de alguna manera el último versículo de este cántico, dice, regocíjense naciones, no dice Israel, naciones con su pueblo, porque ya está anticipando esto que vemos en el Nuevo Testamento, que el Señor, lo estamos estudiando en Hechos, ¿se acuerdan? Pablo ahora comienza a predicar no solo a los judíos, sino que a cada pueblo y nación donde estás incluido tú y yo en este día. Entonces vamos viendo que este final de Moisés, él está pasando la posta, pero también está dejando este cántico de enseñanza como testigo para que no olviden quién es Dios, cómo es Dios, que no olviden todo lo que el pueblo ha hecho, pero que a pesar de eso la gracia de Dios es mayor. Avancemos. Capítulo 32, verso 48, dice, en aquel mismo día el Señor le dijo a Moisés, suba a estos montes de Abarim, al monte Nebo, que está en tierra de Moab, frente a Jericó, y mira hacia la tierra de Canaán, la cual doy en posesión de los israelitas. Morirás en el monte al cual subas y serás reunido a tu pueblo, así como tu hermano Aarón murió sobre el monte Hor y fue reunido a su pueblo, porque ustedes me fueron infieles en medio de los israelitas, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Zin, porque no me santificaron en medio de los israelitas. Por tanto, solo de lejos verás la tierra, pero no entrarás allí a la tierra que doy a los israelitas. Y después de eso, dice, esta es la bendición con la que Moisés bendijo, con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Y lo que vemos aquí
es que el Señor le dice, sube a este monte y muere ahí en el monte al que vas a subir, únete a tu pueblo. Y quizás aquí pensamos qué palabras duras, ¿no? De Dios a Moisés. Sube a este monte a morir. Así le está diciendo en otras palabras. Porque tú no vas a entrar. Sube, mira primero. ¿Ah? Sube y después dice, mira la tierra. Claro, porque no la vas a pisar, solamente la vas a poder mirar. Y Dios le dice a Moisés exactamente cómo y dónde va a morir. ¿Te gustaría que Dios te dijera eso? No sé si nos gustaría mucho. No hay negociación, no hay aquí, pero Señor, ¿se acuerda que todas las veces con el pueblo Moisés intercedió? Dios quería destruir al pueblo y Moisés intercede y dice, Señor, por favor, por tu palabra, por tu promesa, por tu testimonio. Pero ahora cuando le toca a él, simplemente acepta. La razón de Dios es la que está en Números 20, que Moisés no santificó al Señor, que en vez de hablar a la roca, la golpeó, y con eso no santificó a Dios delante del pueblo. Y parece desproporcionado, porque en realidad el pueblo hizo un becerro de oro, se metió con mujeres extranjeras, hicieron ídolos, ¿se acuerdan? 40 años de servicio y la consecuencia es que no entran. Pero el texto no está pidiendo que no está pidiendo que lo consideremos justo por nuestros criterios. Sabemos que nuestro sentido de justicia es muy diferente a la justicia de Dios. Y acá nos enseña algo muy profundo, que la santidad de Dios no hace excepciones. No hace excepciones aún basadas en el historial de servicio. Pero es que tuvo muchos años que sirvió al Señor. O sea, si ponemos en la balanza los años buenos con los años malos, y sí, el Señor, porque si ponemos así a Moisés, y sí, lo dejamos entrar a la tierra prometida, pero el Señor dice, no. El más grande de todos los profetas estaba sujeto a la misma ley que cualquier otro. Y esto no es crueldad de Dios, es la honestidad de Dios, su justicia. Y tiene de alguna manera una cara de gracia que muchas veces olvidamos, porque Moisés no fue rechazado. Cuando él golpea la roca, él no es rechazado y dice, ¿sabes qué? Ya no puedes seguir. ¿Se equivocó? Sí. ¿Tuvo que lidiar con esas consecuencias? Sí, ahora se está haciendo carne, pero él siguió siendo el siervo de Dios. ¿Por qué? Porque los que están al frente también se equivocan. Por supuesto, equivocación no es lo mismo que el becerro de oro que estaba haciendo el pueblo, ¿no? Pero él siguió siendo el interlocutor entre Dios y el pueblo, solo que la consecuencia de aquel momento, cuando golpea la roca, fue real y no pudo ser ignorada. La gracia de Dios no anula las consecuencias de nuestros actos, pero las transforma. En que Dios siempre da una oportunidad, porque siempre, como cantamos hoy, su gracia es mayor. Y si la gracia de Dios nos está transformando, cuando fallamos a Dios, hay un problema. O estamos tan insensibles a su gracia, o simplemente no somos parte de esa gracia del Señor. Como decíamos recién, la gracia no anula las consecuencias, pero las transforma. Moisés murió en paz, en obediencia, con los ojos puestos en la tierra que no iba a pisar, pero que podía ver, como decía Alexia. Y a raíz de esto hace lo que está en el capítulo 33, que no lo vamos a leer, pero hace lo que podríamos decir es un espejo de lo que está en Génesis 49, donde Jacob da una bendición a cada uno de sus hijos, ¿no? Y es interesante porque Moisés bendice a las tribus una por una. Y al menos lo que a mí me llama la atención no es tanto el contenido de cada bendición, sino desde dónde brota. Porque Moisés está bendiciendo a un pueblo que lo hizo sufrir por 40 años, a un pueblo que
lo hizo padecer, que murmuró contra él, que se levantó contra él, que hablaron mal de él, que pidió volver a Egipto, que adoró al becerro de oro, que murmuró. Sin embargo, las últimas palabras de Moisés que pronuncia de ellos no son de acusación, no son de resentimiento, no son, por fin llegamos aquí, ya nos daba más, gracias Señor, porque este pueblo ya lo tenía aquí, atravesado en el cuello. Moisés bendice a aquellos que él guió. Mire, algunos de estos versículos, 26. Nadie hay como el Dios de Jesurún, que cabalga los cielos para venir en tu ayuda, en las nubes, en su majestad. El eterno Dios es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. Él echó al enemigo delante de ti y dijo, destruye. Por eso Israel habita confiado, en la fuente de Jacob habita separada, en una tierra de grano y vino nuevo, sus cielos también destilan rocío. Dichoso tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. Tus enemigos simularán someterse ante ti y tú los pisotearás sus lugares altos. Es un himno, de alguna manera, de la unicidad de Dios, ¿no? Del único Dios real y de la dignidad también del pueblo de este Dios, ¿no? Dios va a proveer precisamente lo que el pueblo necesita. Hay un pasaje, creo que el versículo 25, aquí dice, de hierro y de bronce serán tus cerrojos, y tan largo como tus días será tu reposo. Como tus días, así será, otra versión dice, como tus días, así será tu fortaleza. Y esto es hermoso porque Dios de alguna manera muestra que va a proveer exactamente lo que el pueblo necesita al ritmo que lo necesita, o sea, día a día. Así, día a día va a ser tu fortaleza. Y si hay alguna buena manera de morir, es así, es como Moisés, bendiciendo. Bendiciendo es una forma de morir como al menos Dios se complace. Porque tenía algunas cosas que decir Moisés de cada una de las tribus. Tenía muchas, quizá podríamos hacer una lista. Pero el que perdona genuinamente es el que puede bendecir genuinamente. El que perdona genuinamente es el que puede bendecir genuinamente. De alguna manera esto es una oración que hace Moisés por cada una de ellas. Por eso la oración es muy importante. Tenemos un día de oración aquí. Y oramos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque tú no puedes orar por alguien con el que estás peleado, con el que estás enojado. No puedes bendecir a alguien genuinamente si no lo has perdonado genuinamente. Y Moisés no terminó amargado. Y eso es tan milagroso como cualquier plaga en Egipto. Y nos enseña a nosotros cómo debe ser nuestro corazón en nuestro trato horizontal. ¿Se acuerdan el resumen de la ley? Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. ¿Cómo lo haces tú? ¿Puedes de tu familia, de tus hermanos en la iglesia? ¿Puedes decir una bendición como la que hace Moisés aquí? Pero terminemos con esto. 34. La muerte de Moisés y el epitafio que se escribe aquí. Versos 5 y 6. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y él lo enterró. ¡Qué privilegio! En el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Pero nadie sabe hasta el día de hoy el lugar de su sepultura. Sin duda el Señor no quería que vinieran aquí a adorarlo, ¿no? Porque había sido el gran líder, ¿no? Nosotros vamos a la Plaza de Independencia en Montevideo y podemos bajar ahí a los restos de José Gervasio Artigas, ¿no? El prócer de nuestro país, ¿no? No es un lugar de adoración, pero al menos de veneración y reverencia para el prócer de la nación. Bueno, el Señor no quería esto. Quería que el pueblo siguiera
adorando solamente a Él, ¿no? Pero fíjese más adelante, verso 10, dice: desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés. Y fíjese cómo lo describe: a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él, por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. La muerte de Moisés, aquí nos dice, quizás su epitafio sería este, ¿no? El verso 10: no hubo profeta más grande, ¿no?, en Israel como Moisés, a quien el Señor haya conocido cara a cara. Moisés sube al monte Nebo, Dios le muestra la tierra, al menos lo que se podía ver desde allí: Galaad, Efraín, la llanura de Jericó, todo lo que prometió Abraham, a Isaac y Jacob. Moisés lo ve y luego muere, sin enfermedad, no le dio un paro cardíaco. Incluso nos dice allí que no se había debilitado, el verso 7, aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor. O sea, podía seguir viviendo más años, pero el Señor decidió que era el momento. Al menos yo pienso, porque dicen, Él lo enterró, pero nunca se ha encontrado ninguna tumba de Moisés, probablemente es quizás similar a Enoc, no lo sé, pero el Señor se lo llevó, eso es cierto. No fue sepultado como ningún otro. Hay algo que el texto aquí nos dice, que Dios mismo entierra a Moisés, ¿no? Verso 6, ¿no? Y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. El funeral lo hizo el Señor, no lo hizo el pueblo. Nadie sabe dónde quedó esa tumba, no hay santuario para que no haya peregrinaciones, no habrá culto a la memoria de este gran hombre, solo Dios sabe dónde está y eso es suficiente. El epitafio aquí que tenemos y que podemos conocer un poco de él es que Moisés conoció a Dios cara a cara. Lo que dice después, que hizo señales y maravillosas en Egipto y que mostró el poder ante todo Israel, se desprende de lo primero, del primer elemento, define los otros. Lo que hizo Moisés brota de esa relación íntima con Dios, que la intimidad con Dios fue la fuente de su ministerio, lo que él pudo hacer. Y si un día se tiene que escribir tu epitafio, quizás van a contar cosas, lo que hiciste, quizás tu profesión, tu título. ¿Qué van a decir de ti? ¿Se podrá decir de ti como Moisés, que conociste a Dios cara a cara? Si hay algo importante que puede quedar en nuestro epitafio, no ha de ser el gran hombre, el gran mujer, bondadoso, benefactor de la sociedad. ¿Tuviste intimidad con Dios? Porque eso es lo que hace la diferencia en este mundo. El autor de Hebreos dice de Moisés que él fue como siervo fiel en toda la casa de Dios. Y sin duda Moisés también es un tipo de Cristo, en que después vino otro siervo mejor que él. Porque aún la vida de Moisés apuntaba a alguien mayor que él, que es Jesucristo. ¿Se acuerda que lo dijo antes en Deuteronomio 18? Vendrá un profeta, a él escuchad. ¿Se acuerda? Porque Moisés también está apuntando a él. Ahora, ¿por qué podía apuntar a él? Porque su vida estaba relacionada con Dios diariamente, cara a cara. Al final, el final de Deuteronomio nos enseña al menos estas 5 verdades sobre cómo se termina bien una vida entregada a Dios. Primero, prepara la sucesión con fe, confiando que a pesar de la adversidad y de la realidad que va a enfrentar, el Señor es el que lleva adelante su obra. Segundo, nos enseña la historia de Dios para que otros no lo olviden. Para que no olvidemos quién es Dios y cómo es Él.
Tercero, aceptando las consecuencias de nuestros errores sin amargura, como Moisés. Cuarto, bendecir a los que nos costó todo. Bendecir a pesar de recibir maldición. Y por último, morir en los brazos de Dios confiando en que Él sabe dónde queda nuestra vida. ¿Tienes miedo a morir? ¿O podrías partir? ¿Estarías tranquilo si hoy el Señor te dice, sube al monte? Porque yo no estoy enfermo. Porque muchas veces cuando nos enfermamos, cuando viene el miedo a la muerte, ¿sí o no? Cuando viene una enfermedad dura, es donde viene el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque empezamos a tener cara a cara. Pero ¿sabe? Cuando tienes cara a cara a Dios y el Señor te dice, sube al monte, pero a mí me falta. Pero es que es tiempo de irte. ¿Y si es hoy día? ¿Estás tranquilo? ¿Te irías en paz? ¿Bendiciendo a otro? ¿Tranquilo porque no va a faltar el que viene detrás tuyo? ¿Tranquilo porque a pesar de lo que hicieron contra ti, has podido perdonar y te vas en paz de este lugar? Moisés no entró a Canaán, pero ¿sabe? Mateo 17 nos habla del monte de la transfiguración, ¿de acuerdo? Ahí en un monte, en Jerusalén, el Señor Jesucristo con Pedro, Juan y Jacobo, ¿y quién aparece? Moisés y Elías. Así que al menos el Nuevo Testamento nos revela que sí pudo estar allí. Tu vida, estás construyendo tu vida de modo que hay alguien que continúa lo que tú estás haciendo, más allá de tu trabajo, sino que tu servicio al Señor. Estamos formando a Josué a nuestro alrededor, estamos formando a aquellos que han de continuar la tarea. Tengo la honestidad de Moisés para reconocer mis errores delante de los demás, sin minimizarlo ni dramatizarlo. Moisés no se quejó por la consecuencia de sus actos. ¿Qué cántico, qué historial de la fidelidad de Dios yo estoy transmitiendo? ¿Cuál es la canción que tus hijos escuchan? ¿La de la queja? ¿La de la resignación? ¿O la canción de la historia de Dios? De que su gracia es mayor. ¿Cuál es la canción que están escuchando? ¿Puedo bendecir genuinamente a las personas que me han causado dolor? ¿O mis palabras finales sobre ellos todavía cargan resentimiento? El cántico aquí describe el peligro de la prosperidad, ¿se acuerdan? Que engorda y hace olvidar a Dios. ¿Hay algo en tu vida hoy que te está alejando? Precisamente porque te va bien, que te hace alejarte de Dios porque ahora las cosas se arreglaron. Porque cuando está difícil, ¿qué hacemos? Y sí, miramos para arriba y para el cielo, ¿no? Cuando la situación está complicada, miramos a Dios. Pero cuando las aguas se aquietan, muchas veces nos olvidamos. ¿Hay algo que te está haciendo olvidar? Como congregación, ¿qué es lo que estamos haciendo para formar a aquellos que vienen? No depender de solo una persona o de que la obra del Señor es solamente de unos pocos, es de cada uno de nosotros. La tumba de Moisés no tiene nombre porque no quiere que se recuerde lo que él hizo, sino que fue un siervo de Dios. Ahora tú estás sirviendo para la gloria de Dios o para que se recuerde tu nombre, para construir un nombre propio o para que el nombre del Señor sea glorificado. Son algunas de las cosas que podemos reflexionar hoy y pensar. Si tuviésemos que partir, ¿qué se diría de nosotros? Más allá de nuestro epitafio, ¿qué podrían decir las personas? Pero lo más importante, ¿qué es lo que dice Dios de tu vida? Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.